Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a Ya me choreaste. Con ustedes Salvador y Diego. En este podcast vamos a hablar acerca de este tema que seguimos hablando el viernes pasado. Bueno, para ustedes el sábado, pero viene refiriendo a la muerte. Ok, pero una muerte más hacia lo corpóreo. Vamos a este punto. ¿A qué te refieres con lo corpóreo? Pues a esta objetivización, a este simbolismo que las personas tienen a partir de una representación. Preséntate antes que nada, Salvador. ¿Cómo has estado, Salvador? Bien, güey, gracias. También te iba a preguntar lo mismo, ¿cómo andas tú? Yo casi ya empezando el tema o el podcast, tú todavía no te presento. Bueno, perdón, pero cuéntame, ¿cómo has estado? Bien, güey, un poquito cargado de trabajo con la universidad, pero aquí andamos, al pie del cañón. Eso es todo. Yo también he estado bien, de igual manera un poco estresadillo por el trabajo, ya que en esta semana se viene un poquillo pesada, pero no importa, estamos aquí presentando el podcast, el cual va a ser como la segunda parte del tema anterior con el cual empezamos. Y vamos a este punto del cual nos quedamos como picados, tanto Salvador como yo. Esta parte de darle un símbolo o darle un cuerpo, pues algo natural que es meramente la muerte. No sé si gustas comenzar por esa parte o me das prioridad a mí. Tú dime, compa. A ver, hay algo que se quedó pendiente la vez pasada y de hecho tú dejaste como en puntos suspensivos eso, y era cómo era vista la muerte ya con esta antropomorfización, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? A lo que decías ahorita de la muerte corpórea, o sea, que ya lo vemos como un ente, pues, como una persona tangible, pues, en el mundo real, como una persona como Diego, como yo. Y es interesante porque, pues, sabemos que incluso hay cultos, ¿no? A la muerte como tal. Ahí es donde entra esto de lo corpóreo. Por ejemplo, está la Santa Muerte, ¿no? Que es vista como una representación meramente reflejada como el humano, no vista hacia un acto del cual las personas tengan que partir. En ese momento a mí sí me causa mucho interés, y no porque yo me quiera acercar a estos temas queriendo ser parte de, como dice Salvador, de este grupo referente a la Santa Muerte. No, a mí lo que me interesa o a mí lo que me causa mucha duda es el investigar acerca de por qué creemos esta parte de darle una objetivización, o sea, hace como un cuerpo a la muerte, sabiendo que es como un acto, representando el acto de que en un momento, pues, o en un accidente te pase algo, o por la vejez, o por una enfermedad, entonces va representándose como acto y no como un cuerpo. El cuerpo ya viene siendo como esta tradición de que al menos hay algo allá en lo metafísico que te va a estar arrastrando, y un día pues va a venir con una guadaña y te va a decir, vente compa, así como le pasó a ¿cómo se llama? Este actor o este representante de esta película llamado Macario. Sí, de hecho, hace poquito estaba viendo un video de este vato, Adrián Marcelo, y ese güey se fue a Tepito a checar qué onda con una doña que le habían dicho que le tenía culto a la Santa Muerte y a todos estos como personajes, pues, que se han hecho a partir de este término, ¿no? De la muerte. Pero es curioso porque yo veía que esa doña, aparte de que, bueno, primero ella decía que no era como un culto como tal, que ella solamente le tenía fe a la muerte, pero también le tenía fe a Dios y a todos los santos, todos los santos que envuelve el catolicismo, pues. Y se me hacía curioso porque Adrián Marcelo como que quería picarle, ¿no? Con la idea de que pues era un culto lo que ella estaba haciendo, ¿no? Pero ella, férreamente decía, no es un culto. Yo le tengo fe tanto a la muerte como a Dios. Y
como que eso me destapó un poquito ese prejuicio de que tal vez hemos visto que la muerte, y lo comentábamos la semana pasada, que la muerte es vista como algo negativo, ¿sí? Y yo creo que eso, hasta que me tocó verlo como de parte de otra persona, pero ya así como en su propia vida, me tocó ver lo que era, pues, que ella no lo veía como algo negativo, o sea, como que ella creía en las dos cosas, ¿no? Tanto en la muerte como en Dios, como que parece que hay una dualidad entre ambos, pero ella como que tenía la fe, o tiene la fe en las dos, ¿no? Y es interesante eso también. Pero en el sentido de culto, a mí sí me parece que sea eso, porque vamos a esto, vamos a un sentido quizás antropológico. En el sentido antropológico es que ya le estás dando el simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo que le estás representando? Pues le estás representando un cuerpo parecido al del individuo, o sea, el del humano, al de ya sea un hombre o una mujer. En ese punto ya lo estás como que dando una representación. A partir de eso, pues ya le estás dando como un ritual. Y luego también vamos a otra parte, esto que le ponen, que es un altar. El ponerle un altar ya es como que darle este culto, este ritual del que al menos hay algo representando pues a una cosa. ¿Cuál es esa cosa? Pues meramente la muerte. Si en verdad no lo viera como un culto, vamos entonces a lo natural. O sea, a lo que les venía diciendo hace un momento, hacia el acto simplemente. El acto de que al menos en una enfermedad te va a pasar algo y pues me vas a pelar. Al darle ya esta representación, ya me le estás haciendo un culto, poniéndole velas, poniéndole flores, poniéndole un vestido, poniéndole entre otras cosas más. Pero a mí lo que me causa también esta duda es acerca de, si eres religioso y si te mantienes en una fe llamada catolicismo, ¿cómo tú representas la muerte? Se supone que Jesús venció la muerte a partir de la crucifixión, al tercer día. Y se supone que la religión en un sentido ve mal la muerte, o sea, es como algo a vencer. Y juntar estas dos partes, como que a la vez digo, pues se supone que hay una divinidad y esa divinidad es ¿cómo se llama? Que está representado por un monismo y no por un dualismo, el que hay un dios a otra en contra de otro dios, sino que nada más al menos hay una divinidad. Entonces darle una representación a la muerte o a un santo o a una virgen es ahí donde pues, ya es algo complicado, pero sin embargo no nos vamos a meter en ese tema, sino que estamos hablando más referente a la muerte. Algo que a mí también, otro punto del cual yo lo he estado viendo, es que vamos a retroceder hasta los tiempos de las primeras civilizaciones, ya que las primeras civilizaciones tenían un miedo. Era un miedo hacia la oscuridad. ¿Y el miedo por qué? Porque en la oscuridad te podría pasar de todo, porque no estás utilizando los sentidos. A partir de que te estás privando de los sentidos porque no hay algo observable, entonces es ahí donde sientes un miedo. Y cuando llega la oscuridad es porque llega la luna. ¿Y cuál es esa contraposición a la oscuridad? Pues el sol. Vamos a partir desde ese punto o desde ese sentido de que el sol se ve como una divinidad, o sea, la naturaleza la ven como una divinidad. A partir de eso, las cosas cambian. Al esto de la divinidad, pues les dan una representación moral. Y al darle una representación moral, pues ya empiezan a existir los dioses pues meramente éticos o morales, de que si te portas mal, pues te vas a ir al infierno, si te portas bien, te vas a ir al cielo, si te portas bien, te vas a venir acá al Olimpo con los dioses o luchar por un dios. Ok, meramente moral. A partir también de ese punto partimos a esto de la muerte. El humano, al sentir pues esta
Al sentir la represión, pues obviamente le quiere hacer un culto a lo que le tiene miedo. Y si le da un culto a lo que le tiene miedo, que es pues meramente a la muerte, pues saca esta protección. Saca como que vamos a mejor adorarla. ¿Para qué? Para poder sacar algo beneficioso a ella. Pero en este punto de te doy, pero también me tienes que dar. ¿Y qué me tienes que dar? Pues un beneficio de ayuda, de que no me vas a llevar y que todavía voy a seguir viviendo. Y es que, bueno, ahorita con esto último, ¿no? O sea, porque eso como que me va llevando a que tú crees que esa doña es una charlatana. Pero más allá de eso, es decir, que o sea, a partir de esta concepción que tiene esta persona, porque ella deja en claro eso último que tú mencionaste, que a la muerte como tal, no le debes nada. O sea, no le prometas nada y tampoco a Dios le prometas nada, ¿sí? Sí, y porque lo dejaba en claro, de que Adrián Marcelo le preguntaba que si debía ponérsele alguna ofrenda, algo en especial, y ella decía no. O sea, que ella solamente desde su concepción tenía la idea de que debía pedirle algo, o más bien ayúdame con esto y ya, ¿no? O sea, ayúdame en lo que puedas y se acabó, ¿no? Pero ya la ofrenda era como algo voluntario, pues, de parte de esta persona, ¿sí? Y es curioso porque yo también sigo viendo esa contradicción, ¿no? O sea, ¿cómo puedes rendirle un culto y decir que no es un culto si tienes un altar y estás diciendo que cada fin de mes le estás cambiando la ropa, que le estás cambiando sus ofrendas, lo que sea? Y aparte tienes como que como otra responsabilidad, por así decirlo, con el catolicismo, con esa religión. O sea, parece que intenta como estar en el medio, tanto de uno y de otro, para que digan, pues yo me la llevo bien con los dos, yo estoy bien así, ¿no? Y tú dices, pues desde el catolicismo, como lo hemos llegado a ver, pues parece que eso no es posible, ¿no? O sea, que tal cual la figura de Jesucristo tiene esa idea, ¿no? De que, o sea, como que rinde esa idea de que a la muerte se le puede vencer, ¿no? Y se le debe de vencer. Entonces, por eso te vas al cielo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues está curioso que esta doña crea que entre Dios y la muerte hacen como este equipo. Y entonces a partir de que si hacen un equipo es algo contradictorio a este dogma que es a lo religioso. Sí, porque ella decía, no, pues como que yo creo que le faltó, y eso le faltó indagar a Adrián Marcelo en qué creía la doña, o sea, qué creía que le iba a pasar después de que falleciera. Y me hubiera gustado saber que hubiera respondido ella, porque si ella está rindiéndole culto, entre comillas, a Dios y a la muerte, vista como un ente, pues como algo tangible, pues dices, o sea, ¿qué creerá ella? O sea, ella creerá que hay una resurrección después de que se fallece, o que la muerte, más bien, que la muerte se la lleva, ¿no? Pero creo que viéndolo desde la respuesta que ella daba de que la muerte no te puede llevar porque de hecho vas a eso, o sea que tu vida está comprometida, está comprometida que te vas a morir, pues ella decía, pues es que no es que ella te lleve o no, o sea, es que de hecho te va a llevar, ¿sí? Pero, o sea, eso como que dices, bueno, es lo que comentábamos la semana pasada, es obvio que eso es lo único que hay seguro, ¿no? O sea, de toda la incertidumbre que hay, la muerte es lo seguro, pero sigue habiendo esa duda de que entonces, ¿cómo ves a la muerte? ¿Sí? Como este paso de este mundo. Ajá, ese camino hacia algo más glorificante que es el cielo, o ese objeto del cual tiene una guadaña y tiene una capucha que va a venir por ti a tal hora y se va a poner
en la orilla, como en la película de Macario, se va a poner en la orilla de tu cama y te va a llevar. ¿La ves en ese sentido o la ves como un camino? Es una pregunta que se te puede hacer o te puedes hacer para que te cuestiones esto de acerca de la muerte. En un punto o algo que tú mencionaste, y perdón por quitarte la palabra, compita. Échale, date. Esta parte de las ofrendas, exactamente. Entonces, ¿a qué le estás dando ofrendas? ¿A algo observable o algo natural? Es aquí donde están las contradicciones. Que ojo, aquí en lo metafísico, de lo cual es muy imposible dar algo lógico, porque vamos a encontrar demasiadas contradicciones. No me gustaría plantearlo como meramente falso. O sea, son creencias metafísicas de las cuales dices, si lo pasamos a lo lógico, obviamente va a marcar error. Te van a decir que es falso todo esto. En un punto, lo que menciona Carl Jung es meramente de que tienes que ponerte en las dos posiciones. Tienes que escuchar tanto una idea como la otra. Este juicio lo debes de plantearte o te lo debes de plantear de una manera que digas, quizás me convence esto, sin embargo, pues aunque no suene lógico, me agrada y ahí me puedo mantener. Pero obviamente también tienes que jugar como este papel crítico. El crítico al decir, sí, está bonito el cuento que me están echando, o ya me están choreando con este cuento, pero pues vamos a darle un juicio del cual digas, puedo llegar a una contradicción. Estas dos partes hay que mantenerlas, obviamente. Perdón, compañero, sigue. Mira, desde la óptica moral, la religión, yo creo que puede servir de algo, fíjate, porque sabemos que la figura de Jesucristo pues es esa figura mesiánica, ¿no? Que tal vez no, o sea, obviamente no es la única, o sea, cada religión tiene su figura mesiánica o tiene así como su Mesías, ¿no? Y es curioso porque a través de esa figura, o sea, nosotros, pues tal cual, que decía Santo Tomás, ¿no? O sea, evita hacer el mal y trata de hacer el bien, ¿no? O sea, y yo creo que si tomamos solamente esa idea, sirve de algo que la religión de alguna forma, si lo viéramos desde ahí dices, va, está chido, o sea, el mensaje que me intentas transmitir está padre, ¿no? Pero hay ocasiones en las que estas contradicciones que ya se mencionaban juegan mucho el papel de la veracidad que tiene la misma religión con las personas que de hecho le rinden pues este tributo, ¿no? A la religión, o que creen, o que son religiosos, ¿no? Y no quiero ofender a nadie, o sea, de hecho yo en gran parte de mi vida he sido religioso, y me he dado cuenta que lo triste, lo lamentable de algunas cosas que están dentro de la misma gente que cree, es que a veces se sienten con el poder de dar, ¿no? O sea, que por el hecho de que tienen un puesto, tienen algún cargo, como que se sienten con esta responsabilidad de decirte si estás bien o estás mal, o por la experiencia, ¿no? Y yo creo que eso está mal, porque debería tocarte a ti aprender de esto, ¿no? O sea, aprender de si lo que estoy haciendo está bien o está mal, y crearte tu propio juicio, ¿no? O sea, ser autocrítico. Y yo creo que entre una de las cosas que yo creo que le ha fallado en la religión es hacer ver que es todo. Es la muerte, es ver a la muerte como lo decíamos, como algo negativo, ¿no? O sea, yo creo que partiendo del ejemplo de esta señora, pues ella parece que no le tiene miedo a la muerte, porque ella está consciente de que le va a llegar tarde o temprano, ¿no? O sea, que es consciente de que va a suceder en algún momento. Y yo creo que eso es por ese lado, pero por el otro es que dices, pues es que ¿cómo ves a la muerte? O sea, ¿cómo realmente ves ese paso, ese final? ¿Lo ves como un final, o lo ves como una cuenta regresiva otra vez de que vamos a volver a empezar? Entonces, yo creo que la religión tiene, o sea, en esa cuestión lo está viendo de una forma equivocada, ¿no? O sea, nos está haciendo verlo de una forma que dices, pues es que la muerte como tal no es algo que no puedes someter a un juicio, no puedes decir si es buena o mala. Yo creo que eso es desde la concepción, otra vez moral y social, yo creo también, porque muchas veces la gente
cuando terriblemente les pasa algo, un accidente o lo que sea, como que se van haciendo esa idea, ¿no? De que la muerte es algo que mejor alejado y no me cuente nada de ella, ¿no? Entonces, y de hecho hasta en decir nada de ella, es como que yo lo estoy haciendo un agente, ¿no? Estoy haciendo algo, estoy haciéndolo pues algo tangible. En ese sentido que tú estás diciendo de que la señora no siente o ya está preparada para la muerte, creo que sí tiene miedo la señora. ¿Por qué creo que tiene miedo la señora? Porque le está formando un rito, le está forjando un simbolismo del cual le mantiene un respeto. ¿Pero respeto a qué? Volvemos a lo mismo, a este paso, a esto algo observable de lo cual podemos ver y tocar. O en este sentido, a partir de que le está dando pues esta parte de, ¿cómo se llama? De ponerle ¿cómo se llama? Un manto. ¿Un manto? No, güey. No, ¿a qué? Ponerle al ponerle un altar es ahí donde ya está sintiendo como este miedo. ¿Por qué? Porque si la mantengo de esta forma cuidada, si le doy flores, si la visto cada mes, entonces no me va a hacer nada cuando yo parta. Me va a tener respeto porque yo la mantuve con cuidado. A partir de eso yo digo que sí es como un miedo reprimido quizá, que obviamente lo está sacando a partir de que aquí está mi altar ante las personas que quieran participar y aquí están mis rezos para que cuando yo parta yo me gane este buen camino o este cielo. Es ahí donde dices, compa, nada más lo haces por tu conveniencia, piensa meramente en mejor no hacer mal a las personas. Y ok, sí, yo creo que sí vi ese video y sí, la persona quizás no hace mal a nadie y no lo voy a poner en juicio de eso, sino que meramente aquí vamos a meternos a lo moral, que las personas hacen una cosa y luego piden otra, y es ahí donde está cabiendo esto moral, dónde está esta partida de la cual quieres un bien, nada más quieres un bien para el individuo y no quieres un bien hacia todos los que te rodean. Aquí es donde pues encontramos otra falla, pero como les menciono, no hay que entrar en este punto de encontrar fallas solamente. Obviamente todo esto ya es una tradición. Obviamente en este podcast lo van a escuchar quizás una persona que le pone rito o le tiene pues un altar a la Santa Muerte. Si lo escucha pues ya no lo va a creer en ella. No, y también no estoy haciendo que ya dejen de creer en ella. No, sino que simplemente pues ya es esta tradición la cual en Latinoamérica se ha visto demasiado tiempo. Pues es algo de lo cual se vive, pero pues si en un sentido, si se le va a hacer una celebración, pues hay que hacerla de la forma moralmente correcta, como dices, como dijo Tomás de Aquino. Se ha de evitar el mal y hacer el bien. Exactamente, nada más hacer el bien. Estos de las brujerías, ¿cómo se llama? Brujerías negras o toda esa vaina. Esas magias negras que le rezas a la Santa Muerte para que un güey se muera. Es ahí donde yo digo, ¿qué está pasando aquí? O sea, lo metafísico, la persona le está pidiendo lo metafísico, que extermines a una persona. En esos sentidos es donde digo, aquí ya le estás fallando a lo social, y ahí es donde tengo esta crítica a estos cultos, que sí son cultos, la verdad, pero prosigue, compita. Es que mira, es que tal cual, si tú le rezas a alguien, a un dios, a una deidad como tal, a un santo, pero le estás pidiendo cosas que en cierta forma solamente te atañen a ti, o sea, como que me vaya bien a mí, ¿no? A mí, pero a mí nada más, ¿sí? Y no, o sea, no digo que debas cambiar tu forma de rezar ni nada de eso, ¿no? O sea, más bien es como desde esta óptica de lo moral, a lo mejor y la doña sí le tiene miedo, pero pues se quiso hacer la valiente, la chidota, ¿no? Así de que nada, a mí
me la pelan todos, ¿no? Así de que, pero pues otra vez vamos a eso, o sea que yo creo que si existe la magia negra, la magia blanca y todo esto, pues no hacerle mal a nadie, ¿no? Incluso si no eres creyente, pues igual, o sea, no hacerle mal a nadie, porque a final de cuentas sirves para los demás, sirves para los otros, o sea, vives en una sociedad, en una comunidad, tienes que estar conviviendo con los demás, tienes que estar socializando con los demás, ¿no? Y como que, o sea, también entiendo que hay veces que hay gente que te saca de tus cabales, que te puede hacer enojar y todas esas cosas, pero oye, hay un límite en el que, o sea, te caiga mal y digas, pues no me junto con esta persona, o incluso, o sea, hablas mal de ella, ¿no? O sea, terrible, o sea, equivocadamente hablas mal de ella, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? O sea, como que ya superar esa barrera y decir, le voy a hacer un puto amarre, voy a hacer ese tipo de cosas, güey, para que le vaya mal en su trabajo. O sea, no está chido, ¿sí? No está chido porque eso te está inculcando una forma de ver a la gente como, o sea, aparte de que la ves como objetos y que así de que yo los puedo manipular y todo eso, o sea, incluso por eso digo que de los dos lados no lo debes hacer, no debes ni siquiera, o sea, no deberías hacerlo porque tú como tal, retomando lo que decía Santo Tomás, pues debes evitar el mal, y no el mal porque alguien te esté vigilando, no porque le debo tal fervor a un santo porque me están viendo, no. Eso está bien raro que un religioso diga eso, porque se supone que alguien te está vigilando, güey, y es Jesucristo. Y si ves que hiciste un pecado, te va a llevar la fregada si no te confiesas y le das feria al Padre. Pero fíjate, a eso voy, ahí es donde está la contradicción. O sea, si me estás inculcando a que debo servirle a la gente y debo ser buena persona porque me siento vigilado, ¿sí? Lo que decía Foucault en su momento, ¿no? En su libro de Vigilar y Castigar, pues es como que no cambian, o sea, cambian los modelos de vigilancia y de cómo nos están controlando, ¿sí? Desde la religión, pues si yo estoy haciendo las cosas pero nada más porque me quiero ganar el boleto a la siguiente vida, pues no está chido, porque entonces está siendo parte otra vez de ese tipo de personas convenencieras, ¿sí? Y está mal ahí porque dices de la religión, por eso mencionaba a Jesucristo, o sea, como un símbolo, como un signo de que debes hacer las cosas chido y debes llevártela tranqui con los demás, está padre, pero desde la óptica de que pues es que estoy haciendo estas cosas porque me están vigilando, no está chido, ¿sí? Yo creo que esa es otra crítica que se le puede hacer a la religión, más bien, y que otra vez, si lo llevamos a la muerte, al culto de la muerte, otra vez es que te quedas con esa noción de que tal vez, si piensas en la muerte, hay algunos que dicen, no sé, yo lo he visto mucho de que mucha gente cuando tiene esa noción de que cuando casi fallece, cuando se queda a un peldaño de morir y todo eso, pero no llega a ese punto, como que cambian su perspectiva, ¿sí? Como que empiezan a verle, y eso lo hemos visto en las películas, en las series, que le dan un sentido como de más valor a su vida, ¿no? O sea, de que no, la voy a disfrutar con más ganas y todo eso, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué cuando piensas en eso, cuando piensas en la muerte como tal, o sea, le das más valor a tu vida, pues? ¿Por qué le das más sentido a tu vida cuando piensas en la muerte? O sea, ¿por qué no tener esa idea de que aunque está la muerte, nos va a llegar, ¿sí? Tienes que disfrutar tu vida y entre ese disfrute, ese goce, no estar chingando a los demás, ¿sí? Y sin necesidad de de estar pensando que te están vigilando, porque si estás con esas ideas todo el día y estás así haciéndote chaquetas acá cada rato, la neta no está chido, esa vida no está chida. La neta, eso va referente a esta ética totalitaria, la cual a todos nos han enseñado, y todos, o la gran mayoría, no quiero generalizar, pero en un punto la hemos vivido, que la ética se vive meramente a las órdenes, pues, de alguien superior. O sea, hace como este triángulo de que yo voy a poner mis normas, mi moral, estableciendo pues un beneficio hacia mí. Es aquí donde viene lo de vigilar. ¿Por qué? Porque algo totalitario es que vas a hacer algo, sí, lo puedes hacer, pero si haces algo de lo cual a mí no me agrada, entonces ahí yo voy a repercutir, y ahí yo me voy a meter, y ahí es donde yo te voy a castigar. En eso es como de,
te puedes portar libre, es ahí entre comillas, libre, pero obviamente si a mí no me agrada, ahí es donde, órale güey, un zapecillo para que se aplaque. Entonces es como una ética meramente totalitaria. En las religiones pasa eso. En cualquier dogma va a pasar eso. En cualquier tradición referente a algo metafísico como la muerte también va a pasar eso. Aunque digas que la señora se cree valiente, en un sentido reprimido siente miedo. ¿Por qué? Porque vive una ética ¿de qué? De reprimir o de sentido totalitario de que alguien la está viendo. Y si no actúo de una manera, es de, órale güey, te voy a castigar y no vas a entrar a las puertas, no vas a llegar ni a las puertas del cielo. Y así que entonces te tienes que guiar por lo recto. Y entonces es ahí donde te dices, ¿en verdad somos libres? Pues ciertamente no. Si quieres sentir esta libertad, entonces no vivas una ética totalitaria en la cual haces las cosas por simplemente miedo. ¿Miedo a qué? A que te apunten y te digan, ¿qué estás haciendo? Mejor vete por aquí. Entonces debemos de vivir pues meramente una ética humanista en el sentido de los placeres, pero no placeres hedonistas. Vamos a este punto también. El hedonismo está chido, la neta, güey. El chingarte unas cheves y ponerte ebrio, sí, el comer hasta que explotes también está chido. No es pecado, güey, no es pecado. En ese sentido está chido, pero a la vez te estás como que también afectando a ti mismo. Vamos a esta parte de ¿cómo se llama? Estoy hablando sobre los epicúreos, acerca de querer tener una felicidad. ¿Cómo la vas a encontrar esa felicidad? Por medio de una libertad, pero una libertad del alma, no meramente hedonista. Pero vamos a esto, los placeres del alma o del espíritu pues vienen siendo como esta parte en la cual pues tú te abres, pero te abres a que pues tú no vas a hacer un mal, no porque te estén observando, sino porque en verdad a ti te nace no hacer el mal. Es ahí donde se puede diferenciar esta ética totalitaria de la cual sientes miedo y por eso no lo haces, y esta ética humanista al decir, lo voy a hacer porque pues a mí me gusta y no voy a afectar a nadie. ¿Por qué? Porque pienso lo mismo, de que si a mí no me gusta, pues obviamente yo no lo voy a afectar a otro. Este punto de ponerte en los zapatos del otro. Sí, amén. O sea, que haga las cosas porque te nacen y de esta forma no intentes como afectar a nadie, ¿no? Porque pues tal cual, o sea, es en base, o bueno, sí, con relación a los epicúreos, ¿no? Pero también en los estoicos era igual, ¿no? O sea, encontrar la felicidad a partir del control, ¿no? Porque también, o sea, como decías ahorita, está chido chingarte unas cheves, atascarte de comida y esas cosas, pero también tener un control. ¿Por qué? Y yo creo que eso es o sea, otra vez regresando a la religión, yo creo que eso es en las religiones algo que intentan, pero es como, te voy a decir cómo puedes llevar tu vida, pero la vas a llevar así, y si no, ya te fregaste, ¿no? Entonces eso está gacho, ¿sí? Porque dices, pues es que se supone que yo debería aprender lo que está bien y lo que está mal. Obviamente, pues no te pueden dar total libertad porque pues obviamente crearías una visión muy distante y a lo mejor eso te me divagas y ya te me quedas loco. Sí, te quedas en la casa de la risa, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, o sea, tal cual, a partir de lo que estamos bajando, o sea, podemos darnos cuenta que incluso sin tenerle como un culto a una deidad o incluso a la muerte como tal, debemos entender que tenemos que tener autocontrol, moderación y no tratar de afectar a los demás, ¿sí? Y es ahí donde suena algo, o sea, como que tiene otra cosa interesante, ¿no? Entonces, ¿para qué o a quién o por qué le llevamos ofrendas a los difuntos, a los que ya fallecieron? O sea, ¿con qué fin llevamos una ofrenda a alguien que ya no está? ¿Sí? Y alguno me podría decir, a ver, porque se los comen, porque se toman lo que les ponemos, ¿no? Y yo diría, pues, ¿estás seguro totalmente de que esa persona a la que le pones el altar
está consumiendo lo que le estás poniendo, ¿sí? No es el paso del tiempo el que carcome el pan, el que enlama el mole que pones, del tequila no creo, pero, o sea, ¿por qué o con qué finalidad damos ofrendas, ¿sí? Y en este caso, hablando de la muerte, pues es igual. O sea, estamos dándole ofrendas a la muerte, a algo que ya no está, a alguien que ya no está, ¿sí? O algo que no existe. Algo que tal vez no existe, pero creo que también cabe la posibilidad de preguntarnos con qué finalidad vamos al panteón, aparte de querer asustarnos, ¿sí? Porque luego hacen ese tipo de cosas de que yo creo que es algo que también está padre en cierta medida, como que sueltas adrenalina, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es con qué finalidad vamos a los panteones a rendirle como cierto homenaje, cierto recuerdo, como para rememorar a esa persona o personas que ya fallecieron. O sea, realmente vamos con la idea de que van a estar ahí junto a nosotros, o sea, tangibles, ¿sí? O simplemente porque ya se nos hizo un hábito ir a los panteones, ¿no? Es una tradición meramente de recuerdo, de solamente recordar pues a la persona que se tenía. Es algo de lo cual pues quizás yo me iría hacia el recuerdo. Quizás no conociste a la persona a la cual vas a visitar los panteones, pero es un recuerdo del cual pues familiar se puede vivir. En un sentido sí me iría por esa parte. Esta parte de la cual a mí sí me causa pues duda es meramente estas cosas que hacemos vivos, güey. O sea, ya los muertitos está chido. O sea, el vivir la muerte, el saber, el reconocer. Hay un chingo de gente siempre, no puedes caminar, ¿cuál está chido? Está chido para comprar calaveritas de dulce y esas cosas, escuchar historias de terror. O sea, vamos a este sentido. El descansar, el ver la muerte como un sentido del cual nos va a pasar, sí, está bien. Y también un sentido del que le hacen un ritual, el que le ponen un altar, también está bien. ¿Por qué? Porque es parte de este mundo simbólico que el humano quiere representar. La cuestión a mí me saca de onda es este punto de qué pedo tiene la gente de hacer amarres, güey. O sea, esa madre, güey, qué pedo, güey. ¿Por qué? Porque, ¿qué sentido tiene el juntar una cabeza de puerco, meterle pinche tierra, ceniza y ponerle unos líquidos que la verdad no sé, porque pues nunca he estado en esas vainas? Déjenos en los comentarios. Nunca he estado en esas vainas, lo he visto en videos, he visto que venden cosas en los mercados, pero es donde yo me digo, ¿qué es lo que piensa la gente? ¿Qué es lo que ellos creen que va a pasar? ¿Por qué? Porque, ojo, aquí puede existir un sesgo de confirmación, un sesgo de encuadre al ver que si tú te creas la idea, tú te creas la idea de que está pasando algo, pero en verdad no puede pasar nada. O sea, si tú puedes ver que la persona sí le hizo efecto el amarre, sí le hizo efecto esta maldición que le hiciste por medio de una cabeza de cerdo, una cabeza de gallo, ¿cómo se llama? De gallina, digo. Y a partir de eso dices, ay sí, pero pues a todos nos pasan cosas malas. A todos vamos por un camino del cual a veces estamos arriba o estamos abajo, nos está yendo de la fregada. ¿Por qué? Porque partimos desde lo social. No vivimos en un pinche primer mundo. O sea, desde que no vivimos en el primer mundo, vivimos en un país donde pues los políticos se chingan un chingo de cosas y a nosotros nos afecta. En ese sentido, pues sí, güey, pues me va a pasar algo malo, güey. ¿Por qué? Porque pago un chingo de impuestos, se me chingó la llanta del carro y entonces, pues sí me está pasando algo malo. Entonces, la persona piensa que sí hizo efecto esta gallina que no se chingó en un caldito, pero se la chingó así tirándola en un panteón. Es como de... No hagan eso, banda, no desperdicien la comida, güey. Están viendo que de por sí ya los animales traen un chingo de cosas que ya no le hacen bien al humano y todavía lo desperdician así. Ojo, no coman murciélagos. Ah, eso no. sí, no. No. Lo normal.
una gallina, un pollito, un pavo, un cerdo, está bien, pero vamos al punto que estamos discutiendo, este tema de los cuales tienen este sentido de magia, de que el humano tiene como que este poder de realizar actos, de manipular, de hacer un bien o hacer un mal. Es aquí donde yo les pregunto, ¿el bien y el mal es meramente social o natural? Si es meramente natural, ¿qué es? ¿Por qué? Porque si vamos a lo social, algo bien o algo bueno no es en todos lados representado. Por ejemplo, en la ciudad de tal país es bueno hacer cierta cosa. Sin embargo, el bien que se ve ahí no puede ser bien en este país donde estamos viviendo. Entonces, a partir de eso, el sentido del bien pues va diferenciando, va cambiando. Entonces, partiendo de ese punto, las personas que tienen poderes chamánicos, ¿dónde digo? No, güey. Ahí ahora sí, tú ya me choreaste, güey. Nosotros no, güey. Tú fuiste el que ya me choreaste y ahí ya estamos como marcando la línea de, ok, sí, puedes creer en la muerte como algo corpóreo, que tiene representación como tú, viéndote tú reflejada en ella, pero que el humano, el individuo, tenga poderes sobrenaturales de hacerle bien o hacerle mal a alguien, ahí las cosas como que a mí no me cuadran. No sé tú, Salvador, pero pues no sé, yo estoy mal quizás, pero no sé tú, Salvador. De hecho, o sea, venimos a aprender uno del otro, y a los que nos están escuchando también, no se crean todo lo que les estamos diciendo. Quizás yo te estoy choreando. Igual nos los estamos choreando y... O sea, lo que queremos es que ustedes como que vayan haciendo una reflexión de lo que vamos diciéndoles, ¿no? Pero es interesante porque yo creo que el ser humano como tal, en este aspecto, pues como lo mencionábamos, intenta manipular, o sea, a su alrededor, intenta hacerlo como que embone a lo que él siente que va a ser mejor, que de alguna manera le va a beneficiar, ¿no? O sea, yo creo que por eso se dan los amarres, ¿no? Porque de alguna forma ambicionamos estar con alguien que a lo mejor sabemos que... Pues no se te dio, güey. O sea, no podemos estar, o sea, que dices, pues es que soy bien tímido, pues güey, vete quitando esas cosas, o sea, si estoy practicando cómo quitarte eso, en vez de ir con una doña y decir, oiga, pues necesito este amarre, y vas y le dejas la foto, güey, pues es que no está, o sea, dices, ¿qué onda? O sea, pudiendo hacer una cosa más simple como irle a decir, oye, te me haces bonita, porque eso también, o sea, para todo hay formas, se lo diría mi compa Ricardo, o sea, para todo hay formas. Si le dices a una muchacha, oye, te me haces bonita, me gustaría platicar contigo, no creo que haya nada de malo, güey. Pero si eso, o sea, si prefieres evitarte eso, güey, e ir con alguien a que un amarre o que estas cosas, pues está más simple lo otro, o sea, porque ¿quién te va a asegurar, güey? ¿Quién te va a asegurar que a lo mejor, lo que decía Diego, te va a funcionar ese amarre, güey? A lo mejor las casualidades de la vida, la incertidumbre, hacen que embone y que de alguna forma la muchacha sí se te acerque, ¿no? Pero a lo mejor no tiene que ver con esto, ¿no? Con esta actividad. Falacia, exactamente. Entonces, y yo creo que la gente se hace muchas chaquetas también a partir de eso, ¿no? Porque a veces es muy, o sea, termina siendo muy... Entonces, terminas, o sea, con todas estas chaquetas terminas haciéndote supersticioso a lo estúpido, o sea, sí, porque... ¿Crees que pasar por abajo de una escalera ya va a ser mala suerte? Si te encuentras a un gato negro es mala suerte. Si se te cae la sal en algún contrato te va a ir mal. O sea, y yo creo que todo eso es por lo mismo, porque de alguna manera como que queremos rellenar ese hueco de lo que desconocemos, ¿sí? De lo que no podemos, a lo que no podemos darle una respuesta. Y yo creo que es por eso que existe toda esta gente. Hay gente que a lo mejor es reconocida y que es conocida por este tipo de cosas, ¿no? O sea, que hacen este tipo de amarres, de que ya conocen al chamán de la cuadra y todas esas cosas. Pero también hay gente charlatán que intenta aprovecharse de la gente. Nah, güey, son charlatanes todos, güey. ¿Son charlatanes? Vámonos. O sea, no, a lo que iba es que hay gente que ha sido reconocida, o sea,
por eso. O sea, por ejemplo, la tía Sabina, Pachita. No, vamos hacia otro punto. Hay que dar como esta diferencia de que te den algo natural y te cures. Ahí quizás puede que sí, güey. ¿Y por qué? Porque partimos de lo natural, de lo cual si te da una cierta planta, te puedes mejorar de tu salud. Eso sí, güey, eso no lo pongo en duda. Pero vamos a la otra parte, a la donde, como dices, tengo 2 puntos. ¿Cuáles son estos 2 puntos? Me gusta esta muchacha, pero soy tímido, pero puedo hacerle un amarre. ¿A cuál me voy? Es aquí donde, como lo mencioné en el podcast anterior, no te quieres hacer responsable de tu presente. O sea, no te quieres hacer responsable de que eres una persona tímida. Y es a donde tú vas o te reflejas o te quieres cubrir con este manto de lo metafísico, la magia. De lo cual, si me voy por el amarre y aviento un pinche gallo muerto al ¿cómo se llama? Al panteón, pues ahí ya quizás la persona se me acerque. ¿Por qué? Porque yo no me quiero hacer responsable de mi pinche autoestima. Y a partir de que, pues, esta autoestima del cual no me quiero hacer responsable, pues mejor le pago a alguien para que ese alguien me lo acerque. En el sentido ese, sí. Ahí yo creo que es charlatanería. Pero en el sentido de que te recomienden una planta o algo así, o te metas hongos, pues quizás no. Ahí yo vaya a dale. De hecho, o sea, la gente hay veces que, por esto mismo que no acepta como tal, que tanto la responsabilidad que tienen como pues sí, como aceptar que ya se acerca la muerte. Por ejemplo, toca ver muchas veces que cuando la gente tiene enfermedades terminales, pues no solamente se quedan con la opinión de un doctor, van con mucha gente, o sea, mucha gente, y entre ellos están este tipo de personas, ¿no? Que les dicen, no, con que se amarre unos ajos a los tobillos, ya con eso, o sea, o sea, dices, qué óvole, ¿no? O sea, si un doctor me está diciendo que ni siquiera con las quimioterapias a lo mejor la puedo librar, ¿de dónde sale esa lógica de que, y luego, ahí vamos otra vez, la gente se la cree, porque llega a un punto en el que ya no cree nadie, o sea, ya no cree nada. Y le quiere pegar a todo. Y quiere embonar con esto, ¿sí? Quiere rellenar con esto, con este tipo de cosas. Y el hecho de que a lo mejor no hay una cura, no hay una solución. Y es lo mismo, es porque no quieres no quieres enfrentar lo que se te está poniendo en la cara, o sea, que no te quieres hacer responsable, ¿sí? Entonces, eso por el lado de todo esto, de la muerte, cómo se va haciendo toda esta idea, ¿no? A partir de ello. Pero hay otra cosa que me resulta interesante y que hasta la fecha perdura, y no sé qué opinas tú. Las historias de Día de Muertos es algo que perdura hasta la fecha, y lo oyes hay un chingo de canales que se dedican a eso, a hacer creepypastas, a hacer historias de terror, a hacer leyendas, a hablar de mitos, a hablar de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se me hace interesante cómo hay mucha gente que utiliza este tipo de circunstancias no solo para lucrar, sino para contarte historias. Igual, yo creo que yéndonos por ese lado del recuerdo, porque muchas historias intentan hacerte no solamente como recordar en esa situación qué harías tú, sino cómo le pasó a ciertas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, me tocó que en este último especial que grabaron de Radio Universal este año, hay una historia en la que rememoran a un locutor de ahí de La Qué Buena, bueno, que estaba en La Qué Buena. Entonces yo digo, ¿cómo las historias pasaron de neta hacerte que te cagaras del miedo a pasar a esto de recordar gente, ¿sí? Es lo mismo, o sea, como que se pasó de un lado a otro, ¿sí? Y no sé qué opinas tú, si las has escuchado, si te gustan, si no te gustan, o si solamente son como, voy a pasar el rato, ¿sí? De mi parte, acerca de las historias de terror, vamos, ok. De niño sí me las creía, pero porque de niño eres una persona inocente de la cual pues no entras tanto en la reflexión de este punto de, ay güey, si existirán o no. ¿Por qué? Porque eres un niño inocente del cual ¿Te acuerdas de alguna? Vive con miedos.
La verdad no me acuerdo de ninguna, güey. Pero las más populares era de La Llorona, La Llorona. La Llorona que es de... La Llorona que ya es de... La hasta Llorona, de Inglaterra. La ya. Llorona tiene chingo de nacionalidades. Pero la cuestión aquí es donde, pues sí, de morrillo sí le tenía miedo que yo escuchara La Llorona y dijera, güey, aquí yo me voy a morir porque me va a llevar. De hecho, o sea, pasa lo mismo con las historias de terror que con esto de los chamanes, ¿no? Que las escuchas y te autosugestionas, ¿no? De que se oye un ruido, güey, y luego, verga, es un fantasma. Y eso es lo interesante de las historias de terror. Pero aquí, donde ya vas creciendo, te haces cuenta y dices, nah, güey, como que una niña, güey. Siempre va a ser una niña o una mujer de blanco lo que ven las personas. Y ahora dices, ya, güey, pobre niña, diario, güey. Sí. Anda a todos lados, igual que La Llorona. Andas ahí de noche, güey. A mí me daría miedo, o sea, si yo fuera ella, a mí me daría más miedo andar solo, o sea, en una carretera caldillo, güey, así de que de noche te la topas. O sea, hay algunas cosas que, como dices tú, yo también de morrillo a mí me asustaba y la neta no dormía a veces porque sentía que me iban a jalar las patas o algo así, ¿no? Me gustan en el sentido de esa parte que dices, te adentra como un miedo de lo cual, como lo vengo platicando anteriormente, a un miedo de lo cual no es observable. ¿Por qué? Porque si tus sentidos no lo perciben, entonces algo que se mueva o algo que tú estás escuchando y de repente se caiga, como la historia, dices, aquí hay algo, sí. Y ya me asusté. ¿Por qué? Porque no va representado a la realidad. Lo que me gusta es eso, que te prende, que un miedo, sí. Te da un miedo y ese miedo es como de reaccionar. Es lo que en parte digo, la imaginación que dan a las historias es lo más chido. No estoy en contra de las historias, me gusta escucharlas, pero meramente por lo que las personas crean. O sea, esta inteligencia que tienen para poder relatarte una historia en la cual van caminando dos personas y de repente se va escuchando o en el panteón o en zona centro a las 12 de la mañana, pues se escucha un carrito que va llevando o arrastrando unas cadenas. Pues ahí es como lo interesante, todas estas ideas que tiene el individuo para crearse historias de las cuales nos crean miedo. Sí, y de hecho está padre porque, mira, de niño uno, o sea, se deja más guiar por lo que la historia te cuenta, ¿no? O sea, por lo que los personajes viven, ¿sí? Y como que tú de morrillo interiorizas que no quieres pasar eso, ¿sí? Y que si te pasa, ¿qué vas a hacer? Pero conforme vas creciendo, como que la óptica va cambiando. Y siéndote sincero, a mí lo que me gusta de esas historias, ya cuando las escuché ya así como que las escuché más detenidamente, había algunas que sí decían, ni de pedo pasa eso, ¿no? Pero hay otras que no te dejan pensando, más bien es que dices, o sea, qué chido que le meten tanta creatividad a ese tipo de sucesos, ¿no? O sea, que le meten un chingo de imaginación. Y está padre porque eso es lo que mantiene a la gente que las ha escuchado desde que empezaron, ¿no? Entonces, está interesante por ese lado porque, como bien lo dices, de alguna forma las personas que así como hay historias de terror, pues se van haciendo esta idea, ¿no? De cómo visualizan a la muerte, cómo visualizan el terror, los lugares cerrados, las estancias, cualquier situación que parece cotidiana, que se puede salir de control. O sea, y parece que es eso, ¿no? O sea, al final de cuentas en cada historia como que repercute que nadie se espera que le va a pasar eso, que de hecho es como que el clímax de una historia de terror. Y lo mismo es en la vida real, ¿sí? O sea, no sabes cuándo va a llegar la muerte, ¿no? O sea, estás consciente de que va a suceder, ¿sí? Pero no sabes cuándo va a llegar. Por eso decía en la semana pasada que por la película de Destino Final sí llevaba un extremo de que, o sea, te volvías paranoico así de putazo, ¿no? O sea, de que ya tenías miedo de caminar casi, ¿no? De respirar, porque te iba a pasar. Pero es esta misma noción de que cómo vemos a la muerte, ¿sí? Cómo le tratamos de dar un significado, ya lo decíamos, a través de los ritos, de
pues de esto de los chamanes, ¿no? De las historias de terror. Y ahorita que mencionaste lo de las idas al panteón, pues es lo mismo, ¿no? O sea, cuando hacen ese tipo de turismo en los panteones, de que vamos a ir a tal panteón a tal hora y para ver si se nos aparece algo, ¿no? O sea, yo digo ahí, o sea, como que qué huevos de gente para ir a la noche. La neta, meramente es como una morbosidad el ir de noche a un panteón. ¿Y por qué? Porque yo he ido. O sea, yo no creo que... ¿No te han asustado? No, o sea, de asustado de que algún güey venga y no. O sea, entre compas sí. De repente o salga algo medio raro, pero algo que sí existe de verdad, sí, no que a un fantasma o algo así, no. Fui una vez a un panteón de noche, o sea, era como que este sentido de excursión. Una excursión al panteón, así sí. Normal. Medio rara ese punto. ¿Y por qué? Porque es meramente como que este punto morboso del individuo, del, ay, güey, a ver qué hay. O sea, ya sabes lo que hay, güey. Hay tumbas. En la tarde van a estar iguales, en la noche también. Sí. Pero vas al sentido de encontrarte algo, o que algo se mueva, o que algo se escuche. Vas a que te asusten, vas a que digas, no, güey, aquí ya quedé, ¿cómo dicen ese dicho? Aquí quedé, que aquí corrió o algo así. Sí. En ese punto, pues viene siendo esta parte de querer correr, de quererte encender esta adrenalina. Y es a lo que yo fui y dije, pues vamos a ver qué onda. Obviamente, este punto, para no hacerlo así tan morboso por el respeto a las personas de las cuales pues ya no están entre nosotros, te cuentan historias, te cuentan relatos acerca de qué hay en esta tumba, cuál es la tumba más vieja, y relatos así de los cuales dices, suenan interesantes. Pero pues obviamente está también este punto donde visten a personas y asustan a las personas. O sea, vas caminando y de repente se sale alguien, o sea, preparado, que está disfrazado, y pues te sacas de onda. Bueno, yo al menos pues, no me saqué de onda porque pues, ya los había visto. Entonces, a partir de ese punto es como el sentido de aprender pues qué hay en el panteón, y el punto de vamos por esta morbosidad de querer salir corriendo. En el sentido de que ir a un panteón yo solo, pues sí. O sea, pues no hay nada más que tumbas. No creo que se aparezca algo o alguien. Si se escuchan son gatos o son cosas de las cuales pues existen como floreros. Eso de que le pasó a Facundo, que se le apareció una niña, no, menos a Carlos Trejo, pura charra, la neta. De hecho, bueno, o sea, yo nunca he ido, por eso te pregunto si habías ido a los panteones, porque de hecho yo tengo esa idea y ahorita ya la confirmaste, que ya tienen algo preparado, o sea, que ya tienen algo preparado, ya tienen a un vato, a alguien vestido de un fantasma, de lo que quieras, para espantar a la gente, ¿no? Porque al final la gente como que va con esa idea, va con el morbo de quererse espantar, de quererse asustar, de querer encontrar algo que, o sea, como que algo paranormal. Y pues como que la gente, yo creo misma que organiza, cuando siente como que ya se les está cayendo el evento, pues ven, vístete de algo y a ver qué sale, ¿no? Pero vamos, o sea, te lo pregunto porque, o sea, mucha gente como que tiene muy interiorizado esto, ¿no? O sea, de que ir al panteón es algo, o sea, como que en el panteón pasan cosas que afuera de los panteones, o sea, fuera de ellos no ocurren, ¿no? Entonces, pues es interesante cómo vemos o sea, cómo vemos a la muerte desde todas estas ópticas, que es interesante, o sea, todo esto está, o sea, podríamos seguirnos para más cosas, ¿no? Pero, pues está interesante cómo se van haciendo otras líneas a partir de este término de la muerte, ¿no? O sea, exactamente, meramente como un término filosófico, el tema de la muerte, como diría Schopenhauer, pues la muerte es la musa de la filosofía.
Para mí sí es un tema muy interesante, del cual pues a mí sí me ha calcado demasiado. Ya es un problema psicológico que yo traigo. Ya que ya cantando mis pinches pedos psicológicos. Se le dice esquizofrenia. No, pero o sea, hay algo de lo cual pues te nace como que esta duda acerca de la muerte. Ya eso, pues léanse un texto llamado La negación de la muerte por Ernest Becker. En el sentido acá de los ritos, viendo la muerte como algo abstracto de lo cual estuvimos hablando, pues no me es como que compatible, por lo mismo de que pues, veo la muerte de distinta manera, como algo natural. Sin embargo, es un punto del cual las personas tienen como que una representación de respeto, de pues mantener como ideas, creencias, y no por eso vamos a ir a llegar a como que a decir, ay güey, esto no existe. ¿Por qué? Por lo mismo que estuve diciendo. Hay que poner como que ese papel o este punto de que la persona porque cree en esta cosa, porque pues el ambiente social en el cual vive pues lo llevó a este punto. Eso es ahí donde pues nace gran mayoría de las cosas de las cuales creemos, lo social. Esto de lo social yo creo que no existe. ¿Por qué? Porque pues en el lugar social en el cual vivo pues no se desarrolló este punto de creer en algo abstracto como la muerte. Si le digo a una persona que por qué cree en la muerte, pues me va a decir que pues fue una enseñanza que le dieron sus familiares. Entonces a partir de eso pues se va desarrollando todo este punto. Entonces el tema de la muerte pues es un tema del cual es demasiado extenso. Igualmente no vamos a estar hablando diario en el podcast acerca de la muerte, no, al contrario, el próximo podcast vamos a estar hablando acerca del trabajo. Vaya, es un tema muy diferente. Vamos a hablar cómo nos explotan, ¿sí o no, Salvador? Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo nos explotan, cómo estamos ahí por el sueldo mínimo, inmersos en un sueldo del cual no nos deja ser libres, sino simplemente nos mantiene en una línea de supervivencia. Y que nos sentimos a gusto nada más porque tenemos horno de microondas para calentar la comida, ¿no? Entonces... Y te pagan los tiempos extra con pizza. Entonces vamos a hablar el próximo podcast acerca del trabajo, este sentido de que pues qué es el trabajo en estos tiempos, cómo lo ha vivido Salvador. Tenemos a un invitado quizás el próximo podcast, no quiero encasquetarlo, obviamente. Si llegase pues el invitado, nos hablará también de su trabajo, y yo también de sus experiencias de trabajo. Y pues meramente yo, que pues sí tengo labor en el trabajo, hasta eso los filósofos también trabajamos, compas. Sí, no se queden con esa noción de que no, quítense ese prejuicio. En ese sentido, pues nos estamos viendo el próximo podcast. Muchas gracias por escucharnos y bueno, síganos en nuestras redes. ¿Cuáles son tus redes, Salvador? Pueden encontrarme en Facebook como Salvador Soto y en Instagram como Salvador Soto 27. Y bueno, también pueden seguirme en mis redes sociales como Diego Vázquez de Lira en Facebook. No me sigan en Facebook. Y en Instagram como Diego Real 10. Diego Real 10, ahí van a estar mis redes. Ahí sí síganlo. Y ahí sí. En Instagram del podcast es Ya Me Choreaste, todo junto. Y pues ahí vamos a estar subiendo pues estas partecitas de las cuales es el podcast. Bueno, es todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal, que es Ya Nos Choreaste. Despídete de Salvador. Nos vemos y que pasen bonito fin de semana. Adiós, banda.